Bien, estimados alumnos, vamos a comenzar nuestro seminario número 5 hoy. Trataremos los temas de dinámica, fuerzas, leyes 1, 2 y 3 de movimiento. Recordemos que para que se mueva algo, ojo, para que se mueva algo, hay que empujarlo. Si alguien no empuja este ratón, va a quedar siempre en reposo. Por lo tanto, para que se mueva, tienen que haber fuerzas externas o internas. Por ejemplo, si un globo está quieto y le hacemos un hoyito, sale volando solo, ¿verdad? Porque hay energía interna que se transforma en empuje, movimiento. Pero ahora, si esto se está moviendo, si no hay roce, no hay fuerzas externas, esto no para nunca. Eso es lo que llaman, ¿verdad?, el primer principio de Newton. Que un cuerpo está en reposo mientras no tenga fuerzas externas que le apliquen o está en movimiento mientras alguien no lo detenga. ¿Bien? Entonces hemos preparado un seminario tal que vamos a revisar esas tres leyes. La del movimiento, que tiene que haber una fuerza, que empuja y genera, como está en cero, velocidad inicial cero. Empujamos, velocidad final distinta. Como hay un delta B, hay una aceleración y una masa. Por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda. Fuerza igual a masa por el cambio de velocidad por la aceleración. Luego, tenemos la tercera ley, ¿verdad? La tercera ley que habla de si yo empujo, ¿verdad?, este coso se mueve. Pero si este coso no se mueve y yo empujo, me voy yo hacia atrás, con la misma fuerza que estoy aplicando hacia allá. Entonces eso se llama principio de acción y de reacción. Entonces vamos a compartir documento del seminario 5. Vamos por él. Ahí estamos. Seminario 5. Vamos a ampliarlo al tamaño de la página. Allí lo tenemos. Voy a dejar una ventanita acá para mirar los chats, para saber si están acá en la sala o se me fueron. Y para dejar entrar a los que vienen llegando un poquito tarde. Bien, seminario 5. ¿Cuál va a ser nuestra forma de trabajar? Este seminario tiene un objetivo, ¿ah? Tratar de entender los conceptos. Entonces vamos a trabajar un poco en conceptos. Segundo objetivo, que aprendan a construir el diagrama del cuerpo libre. Y tercero, resolver problemas. Entonces, todas las preguntas que tengan, están nuestros ayudantes, ¿verdad? Gabriela e Iván. A Iván no lo vi en la lista, no sé si está o no está, pero por lo menos está Gabriela. Tenía otro nombre, profe, sí, estoy. Ahora me puse el nombre original. Ah, ¿y qué te está colocando el nombre fantasma? No, ¿Ah? puse cualquier letra.
Ah, no se puede, porque tú menos que nadie debería estar haciendo y metiendo letras. ¿Ah? Lamentablemente sí tiene razón. Ya pasó ya, no importa, son cosas de la vida. No, es para hacerte anfitrión para que puedas contestarle a los alumnos. Porque hoy día vamos a trabajar 15 minutos con unos 5 de reserva para efecto de ayudar a los estudiantes a resolver, a interpretar algunos problemas. Solamente a interpretar. Luego vamos a pasar a una segunda etapa que vamos a trabajar en la gráfica de cuerpo libre y una tercera etapa donde vamos a resolver problemas. Vamos a mostrar en la primera etapa para unos 15, 20 minutos, entonces ahí hay un ping-pong entre los estudiantes y nosotros, incluyendo los ayudantes, de tal manera que los 12 primeros problemas los analicemos. Vamos a dejar 15 minutos para que trabajen con sus apuntes, con la hoja para anotar, su lápiz, la calculadora para calcular. Entonces, vamos a pasar a los problemas. ¿Ya? Allí tenemos problema 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, que ustedes tienen que leer. Supongo que tienen la guía, tienen los problemas. Entonces, hablan de un primer problema. Un disco de hockey se desliza por un hielo a velocidad constante. Pregunta, ¿está en equilibrio? Explique por qué. El otro desafío. Si observan el dibujo, Harry es un pintor que pesa 500 newtons, ¿verdad? Y el cordel soporta 300. Vean cuál es la diferencia entre un caso y el otro. El 5. Siempre dice en tu cuaderno, ¿ah? Responde la pregunta, resuélvela, ¿verdad? Etcétera. La velocidad de un objeto puede invertir su dirección mediante aceleración constante. Si el caso es afirmativo, dé un ejemplo. Si no, explique por qué el no. La que sigue. Responde en tu cuaderno, bla, 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 bla. También lo pueden hacer en el PIRD. ¿Ya? Con el objeto de pesar menos en la superficie de la Luna que en la Tierra, pregunta, ¿tendrá menos inercia en la superficie de la Luna? Explica de acuerdo a la segunda ley de Newton. Otro, un coche de carrera que va a una velocidad constante de 200 kilómetros por hora, pregunta, ¿qué fuerzas horizontales actúan sobre él y cuál es la fuerza neta indudable que actúa sobre el coche? 8. Dos pesas de 100 newton cada uno, como se ve en la mesa, una al lado de allá, otra al lado de acá, colgadas a una balanza, a una báscula de resorte, como se ve en la figura. Si la pesa de acá es 100 newton y la de allá 100 newton, la pregunta es, ¿cuánto marca la báscula? 0, 100 o 200 newton. Responde de acuerdo al tercer principio de la ley de movimiento. Hay una sugerencia ahí escrita que ustedes ven si la usan o no la usan. Eso, 10 minutos. Van quedando ya. Ahí volvemos a la primera. Mientras ustedes se dedican, no necesariamente todos tienen que hacer la 1, la 2, la 3. ¿Ah? Algunos ya saben hacer el 1 o el 2, dedíquense a hacer
las que no saben y pregunten a nuestros ayudantes. La idea es gastar estos 15 minutos, ¿verdad?, disponibles para ustedes para conversar con los ayudantes. Lo pueden hacer haciendo preguntas en general o lo pueden hacer en preguntas privadas con los ayudantes. Y yo, aquí conmigo levantan la manito azul, ¿no? Y eso es general para todos. De todas maneras, yo voy a explicar problema por problema en los últimos 5 minutos. ¿Ah? Entonces, vamos a dejar de compartir. Bien, aquí está la respuesta del primero. Si tenemos un disco que está sobre el hielo es para simular que no hay roce. Entonces lo tenemos el ratón en una pista de hielo. ¿Ya? Entonces lo que estamos diciendo, no hay fricción. Y vamos a agregarle cosas ideales. No hay corriente de viento, no hay nada que se oponga al movimiento. Por lo tanto, si sale volando, ¿verdad?, el disco de hockey, el cilindro, eso si sale, no hay fuerza de roce, no hay nadie que lo detenga. Profe, no sé si me está escuchando o no, pero yo no escucho nada. ¿Puedo salir y me admite de nuevo, por favor? ¿No escucha nada? A ver, ¿Me están escuchando, cierto? revisemos. Yo a usted la escucho. ¿Ah? Profe, yo sí lo escucho a usted. Y los demás sí lo escuchan. Entonces, Creo en que caso ya tiene particular, problemas. ¿sabes qué puedes hacer para saber solucionar la pana? Porque el Zoom falla, hay veces. Entonces, lo que correspondería hacer para solucionar es que revises tu PC o sales y vuelves a entrar. Profe, ¿Sí? hay que escribírselo si no está escuchando nada. No, No, pues si no lo escucha usted, ella solo puede hablar. Eso, ahí ya le dijeron por el chat. Eso. y el micrófono está abierto. ¿Y ahora escuchan? ¿Aló? ¿Me ¿Sí escuchan? lo escuchamos? Profe, sí se escucha. Sí, profe. Sí, gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí la escucha. Sí. Qué bueno. Solucionado el problema. Un detallito menos.
Ya estábamos en ese documento, compartir, y estábamos hablando entonces del tejo, de hockey. Entonces era la pregunta. Se desliza si es que está en equilibrio. ¿Qué significa estar en equilibrio? Que la suma de las fuerzas que actúan sobre el tejo es cero. Por lo tanto, el tejo no tiene ninguna fuerza que lo detenga, porque todas las que están en equilibrio, cero. Entonces la respuesta es sí. Como no hay ninguna fuerza que lo detenga, la velocidad va a ser constante. Entonces ahí está aplicado el principio de inercia. El cuerpo que está en reposo, si no hay fuerza externa que lo empuje, seguirá en reposo, y al revés. Si algo está en movimiento y no hay fuerza externa que lo detenga, va a seguir en movimiento. Entonces tenemos un primer concepto ya aclarado. El del cordelito, ¿verdad? Vamos a colocar un lápiz para ir explicando el desarrollo del concepto. Supongo que ya ustedes lo tienen en ahí. Me falta el lapicito, que de repente en el Zoom está, y a veces no está, hay que ir a buscar otro lápiz en cualquier otro lado por ahí. Ya, aquí encontré uno. Bien. Entonces dice que el caballero, ¿verdad?, pesa 500. Pesa significa que tenemos acá una flecha. Pesa 500. 500 newtons. Este es el mismo. No ha comido nada y todo, así que tiene el mismo peso y está pintando. ¿Ya? Tiene el mismo peso, los 500. ¿Ya? Idem. Pero la pillería está aquí ahora, en lo que viene. La cuerda se rompe a los 300. Pregunta del siglo, ¿cuál de los dos se cae? Si ven este que está aquí, aquí tenemos una tensión porque el cordel no gira. Aquí tenemos una tensión que tira hacia allá. Y como los dos están amarrados a la persona, está colgado en dos cuerdas. Y como cada una resiste 300, ¿ya? 300, y esta otra también 300, estamos bien. No hay que buscar a nadie en el suelo. Porque este es mayor que el peso. Por lo tanto, queda suspendido. Mientras que en este otro, aquí hay una continuidad. ¿Ah? Una continuidad. Este tiene el peso 15 hacia abajo. Este tira hacia arriba. ¿Ah? Y este tira hacia abajo para mantenerlo. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Por lo tanto, tenemos una sola cuerda. Esto resiste, en definitiva, solamente 300. Por lo tanto, mi amigo, ¿ya?, se va a tierra. Allí está explicada en rojo la respuesta, pero yo se la hice con mi ratón psicodélico que tengo. Veamos el que sigue. La velocidad de un objeto puede invertir su dirección mientras mantiene una aceleración constante. Deberían haber buscado un ejemplo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la aceleración? La que actúa sobre la masa, ¿verdad? Dado que la fuerza, acuérdense ustedes, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces están diciendo, ¿puede cambiar la velocidad de un objeto? ¿Ah? Y puede, mientras va con velocidad y mantener constante la aceleración, sí. Porque cuando nosotros tiramos algo hacia arriba y va subiendo, en cualquier instante esa masa tiene la aceleración G, que apunta hacia abajo. Por lo tanto, se va a detener. ¿Ah? Y va a empezar a caer. Y viene por acá. La aceleración de gravedad es la misma. Cambió sentido. Es decir, se puede cambiar la dirección y mantener constante la gravedad. ¿Está bien? Ahí había un ejemplo. Ustedes tenían que buscar un ejemplo y explicar. Allí yo les di una explicación cortita, ¿sí? Que sí se puede. Entonces, si aparece algún problema para mí y cambia la velocidad y uno dice, se mantiene la aceleración. Aquí tenemos otro. Miren, dice, como un objeto pesa menos en la superficie de la Luna que en la Tierra, pregunta, ¿tendrá menos inercia en la superficie de la Luna? Explica. ¿Está bien? Explica. Entonces veamos un poquitito esto, veamos qué respondieron ustedes. Comparen si anduvieron cerca más o menos o lejos. Nosotros sabemos que el peso, que es una fuerza en definitiva, es la masa por la aceleración, ¿tá? De gravedad, en este caso tierra. Por lo tanto, este es el peso de la Tierra. Y la masa no es de la Tierra, es de la persona, del astronauta que está ahí. Pero también el peso en la Luna es igual a la masa, claro, a la masa de la persona que tenemos ahí por la gravedad de la Luna. Si despejamos, voy a rayar por acá en algún lado, ustedes lo pillan, la masa de la persona en la Tierra es igual al peso de la Tierra, al peso que tiene en la Tierra, partido por la gravedad en la Tierra. Y acá me voy a atrever a hacer sin igual para el otro lado, y la masa de la persona de la segunda ecuación es el peso que tiene en la Luna partido por el G de la Luna. ¿Estamos bien? No hemos hecho ninguna brujería. Fíjense ustedes que el peso es el que cambia entre la Tierra y Luna. ¿Verdad? Pero el momento de inercia, acuérdense que es la fuerza que uno tiene que aplicar para mover la masa de la persona. Pero la masa es constante, por lo tanto el momento de inercia de la persona en la Tierra y en la Luna es el mismo. El peso es distinto. ¿Ya? Y el momento de inercia depende de la masa.
Y como la masa de la persona no ha engordado, no está más flaco ni más gordo aquí arriba, es el mismo. Por lo tanto, la respuesta está escrita ahí en rojo. No. Ya que dado que el momento de la inercia está dada por la masa y no cambia en la Tierra o en la Luna y en ningún otro sitio, ¿verdad? Salvo que varíe la masa. Y aquí también nos sirve para tener un ejemplo que voy a anotar allá arriba de segunda ley. Miren, peso, vamos a sacar de aquí algunas. Se me perdió el lápiz. Ya lo vi. El puntito es tan chiquito que no se ve mucho ver. El peso es la gravedad. Voy a escribirlo al revés nomás esta vez. La gravedad por la masa. ¿Está claro? Si la gravedad, voy a exagerar, si la gravedad es 9,8, pero le vamos a colocar 10, para efecto de hacer un cálculo no más sencillo, 10. Si reemplazamos, peso es igual a 10 veces la masa. ¿Qué significa eso? Que si alguien pesa 55 kilos, pesa 55 kilos, tiene una masa de 5,5. Si alguien pesa 70 kilos, tiene una masa de 7 kilos. Entonces aquí hay un problema de confusión entre lo que es peso y es masa. Es distinto la masa al peso, pero las unidades lamentablemente usamos las mismas. Porque el peso lo damos en kilogramos. Y la masa también la damos en kilogramos. Entonces está malo. Algunos libros colocan, cuando estamos hablando de masa, le colocan aquí un subíndice, kilogramo masa. Y cuando están hablando de peso, le colocan kilogramo fuerza, kilogramo F. Cuidado cuando lean libros por ahí. Cuando digan, una persona tiene 70 kilogramos F, significa que es peso. Y si tiene 12 kilogramos masa, significa que es solo la masa. Ahí hay que tener cuidado, a veces uno se confunde. Otro problemita que ustedes tenían que haber resuelto ahí en su hojita de apunte. Un auto de carrera viaja por una pista a velocidad constante a la módica suma de 200 kilómetros por hora. Más o menos cacharro. Preguntas. ¿Qué fuerzas, plural, horizontales actúan sobre él? ¿Y cuál es la fuerza neta, indudable sobre él? ¿Ya? Identifícalas y explica. Identificarla significa hacer un diagrama de cuerpo libre con fuerzas horizontales en el auto. Entonces, ¿cómo lo vemos? Si este auto está en arena, la rueda va a dar vueltas y el auto no va a avanzar con una velocidad, como dice el enunciado, constante. Porque cuando se entierra, ¿qué pasa? La vuelta a la rueda y tira la tierra hacia atrás. Porque no hay coeficiente de roce
bueno. Por lo tanto, para que el auto se mueva, tiene que haber acá un principio de acción y de reacción. Tira para allá, por lo tanto, el auto se mueve hacia adelante. ¿Ah? Se mueve hacia adelante por efecto del motor. Entonces el motor le da energía a la rueda y porque existe la fuerza de roce, ahora sacamos la arena, por lo tanto el coeficiente de roce es distinto de cero. Como es distinto de cero, el auto se mueve. Porque si no la rueda da vuelta en banda. Se mueve y avanza, por lo tanto esta es la fuerza que genera el movimiento. Esto es la que mueve el auto, que el motor pasa la fuerza a la rueda se encuentra con el coeficiente de roce y el auto avanza. Esas serían las fuerzas horizontales en el diagrama de flujo que intervienen en el movimiento del auto. Las normales no las cotizamos, entre comillas, porque como está en un sistema horizontal, el peso es igual a la normal, con signo contrario. La respuesta era de esperarse que dependía el movimiento de la fuerza de roce. Anoten, anoten. Este sí que es bonito. Dos pesas, 100 newton en un lado, otras 100 en la otra esquina. Se sujetan a una báscula, a una pesa de resorte, esas que usan en la feria, por donde venden los pescados. Así como ven en la figura. La pregunta es, y ahí hay un medio signo pregunta, ¿qué número registrará la báscula? La que está allí. Pregunta 0, 100 o 200. U otra, no sé. Respondamos respecto a la tercera ley. Si uno tira para acá, el otro tira para allá y se anula la fuerza. Pregunta, ¿la báscula marcará 0? Bien, un truco. Aquí recomiendan algo, una sugerencia, es un muro. Yo voy a usar otra. Síganme por favor la secuencia. Voy a colocar aquí un clavo. Un clavo. ¿Listo? Saco, como hay un clavo, la báscula no se va a mover. No se mueve, no hemos cambiado nada. Saco la masa. Pregunta, ¿quedó solo la báscula amarrar el clavo? Se supone que en la polea el coeficiente de roce para efectos del problema vale 0. Por lo tanto, la báscula ahora sí marca 100. Porque está colgando con el peso mg, el peso, los 100 newton, que tiran hacia abajo, acuérdense. Por lo tanto, la báscula marca 100. ¿Estamos claros? Veamos de nuevo. Vamos a hacer el truco para el otro lado ahora. Colocamos el clavo aquí. Ahí está el clavo. Sacamos la masa. La sacamos. Como está el clavo, la báscula no se mueve. ¿Y qué está amasando la báscula?
este peso que está acá. Por lo tanto, la báscula marca 100. Eso significa que cuando está para allá marca 100, cuando está para acá marca 100. Eso significa ahora, si sacamos el clavo, va a seguir marcando 100. No 200. Porque la báscula no se ha movido, no le hemos hecho nada. Para un lado marca 100, sacamos el clavo, colocamos para el otro, ¿ya? Y como la báscula no se ha movido, el resultado es 100. La báscula indicaría 100 newton y ahí, con un pequeño ejemplo, lo verificamos. ¿Está claro? ¿Entendieron? Veamos la siguiente. No hay más. ¡Qué bien! Es decir, trabajamos en la parte conceptual. Hay bastantes problemas de este tipo en la literatura para entender cómo funcionan las distintas fuerzas o las tres leyes. Sería bueno que miraran, incluso hay veces se usan esto mucho en los monitos, estos GIFs, que hacen distintas experiencias con fuerza. Entremos entonces a la segunda etapa. La segunda etapa vamos a gastar unos 10 minutitos y después vamos a explicar. Nuevamente, referirse por favor. Llevo una trazadita. Referirse por favor a nuestros ayudantes que tienen muy buena voluntad para que le hagan consulta, porque entramos al tópico aprender diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y para los diagramas de cuerpo libre, primero vamos a explicar los tipos de fuerza para que lo puedan colocar después en el diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos y ya utilizamos y hablamos del astronauta y hablamos en la Luna y en la Tierra, que es lo que era el peso. Ya lo miramos. Era la masa por la gravedad. Y el peso es el producto. En algunos libros le colocan la letra P y en otros le colocan la letra omega. Pero en definitiva sabemos que el peso es la masa por la gravedad. No hay vuelta que darle. Y siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto ya es fijo. Y como la Tierra tiene un radio de curvatura muy grande respecto a una superficie, prácticamente la superficie es lineal, es plana. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es perpendicular a la superficie que estamos trabajando, mirando hacia abajo. ¿Ya? Claro que ahí no me quedó muy derechita, pero se entiende que es, ¿ya? Porque cuando uno trabaja con el ratón se entiende que este es un ángulo recto, ¿verdad? Y el peso es perpendicular, entre comillas, al horizonte. ¿Ya? ¿Estamos claros? Luego viene la fuerza normal. La fuerza normal se representa sobre una superficie, ¿verdad? Sobre el cuerpo que tenemos acá, que es contraria a la gravedad. Pero es perpendicular
a la superficie. Eso significa que si la superficie está chueca, ¿ah? Ahí está la masita, la normal es perpendicular a la dirección del movimiento, esta es la normal, perpendicular a la superficie. Mientras que la gravedad, no nos olvidemos, es perpendicular al horizonte. Es decir, acá. Este es el peso. Allí tenemos una definición entonces para la normal y para el peso, que son distintos. La normal es perpendicular a la dirección del movimiento y el peso siempre va relacionado con el horizonte porque apunta al centro de la Tierra. Y la tensión se refiere a cuerdas, por eso que se llama elástica, porque las cuerdas siempre se ponen cuando hay movimientos laterales, axiales, eso se ve en los puentes colgantes, por ejemplo, cosa que cuando viene el viento hay vaivenes, suben y bajan, ¿verdad? Se usan tensiones para sostener cosas, por lo tanto los tensores aplican fuerza. ¿Qué significa eso entonces? Que el tensor lo podemos tener clavado ahí, un cordel, un cable clavado acá, y si colgamos una masa acá en el medio, ¿verdad? Una masa ahí en el medio, vamos a colocar más abajo para que no nos interrumpa el punto, colocamos ahí una masa, como está la gravedad, siempre hay peso. Y como está suspendido en el aire, si la masa tira hacia abajo, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando sube algo? Tirar hacia arriba. Y a eso, soportes, ¿verdad? Con grados de libertad, le llamamos tensión. Entonces aquí nosotros tenemos dos cables, dos tensiones, tensión 1 y tensión 2. Generalmente, explico con un monito, generalmente cuando hay tensiones, y el tensor es un vector, en el punto, en el nudo, ahí tenemos que necesariamente colocar un sistema de coordenadas. Necesariamente. Y decir, por ejemplo, que este es Y y este es X. ¿Por qué? Porque el tensor es un vector. Y seguramente la cuerda con el techo o donde esté colgado va a formar un ángulo. ¿Ah? Con el techo, si está colgado por acá, nos van a dar, supongo, este ángulo, ese, que es igual a este. Y como es un vector, hay que buscar componentes en X y componente en Y. Evidente, una es seno, la otra es coseno. Eso ya es un problema de trigonometría. Pero en definitiva vamos a tener el tensor 1, X, 1, Y. Vamos a tener un T2, 1, un T2X y un T2Y. Lo descompusimos, ¿verdad? Luego, la ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas en X vale, en equilibrio, cuando esto está en equilibrio, vale juego, 0. Y la sumatoria de las fuerzas en Y vale 0. Entonces la fuerza en X es, vamos viendo, la tensión 1, esta que está aquí, tiene una componente X para allá.
Es larga la X para que la vean. Esa es la componente X de la tensión 1. Tiene un valor, ¿verdad? Entonces vale menos, porque va hacia el lado izquierdo, menos el valor que tiene T1, el módulo de T1, por el ángulo es el adyacente, por coseno del ángulo. Más la otra en X es esta era la T1, y la otra es la T2 por coseno, ¿verdad? Si es el mismo ángulo o si no de beta. Después se ve si beta es igual a alfa. ¿Está bien? Y eso es todo lo que hay en X. Mientras que en Y tenemos las componentes de los dos en Y menos la gravedad que apunta hacia abajo. Porque T2 la componente en Y es positiva. T1 la componente en Y es positiva. Por lo tanto la sumamos, T1 más T2. Y va a ser igual a la gravedad porque también la sumatoria de la fuerza en Y en estado de equilibrio tiene que ser 0. Son detallitos que hay que tener presentes cuando solucionamos problemas. Aquí veamos. Aquí presentamos 4 variedades de problemas que se encuentran, en donde tenemos que aprender a analizar, ¿verdad? A aprender a hacer el diagrama de cuerpo libre. Miremos el ejemplo del lado izquierdo. Masa de 1 kilo. ¿Bien? Identifiquemos la fuerza que genera el movimiento, ese que viene bajando ahora. ¿Cuál es? Es una fuerza que está ahí, ¿verdad? Que viene así. Esa es la fuerza que genera el movimiento. Esa. Fuerza. Muévete. Fuerza. Profe, ¿Sí? Sí, dígame. profe, hola. ¿Podría ver el chat? Es que siento que no sé si respondí a esa pregunta. No sé. Bueno, no sé, pero bueno. ¿No? Ya. Tenemos la fuerza, ¿verdad? Que genera el movimiento. Pero esa fuerza que genera el movimiento, ¿quién la da? ¿Quién la entrega? ¿Quién mueve? Esta pluma que viene cayendo es la que tira. La masa 2. Se supone que acá en la polea no hay roce. ¿Ah? 0. Entonces el A es el G. Por lo tanto, la fuerza que mueve a la masa 1 es M por G. Y si se dan cuenta, aquí no hay ángulo, porque el tensor transmite la fuerza con cambio de dirección. No hay que sacar componente ahí, de quién la genera. Pero en el diagrama del cuerpo libre, tenemos allí donde está parada la masa, o donde esté parada, también tenemos que contribuye a detener la masa, es el peso, el M por G. ¿Está bien? Cuando pase por ahí, en cualquier momento en toda esa línea, tiene el mismo peso, con el mismo ángulo, porque dijimos apunta hacia el centro de la Tierra. Luego, como existe el peso, cuando pase por ahí, vamos a tener la normal, que es perpendicular a la superficie de desplazamiento, pero sobre el objeto que se mueve. ¿Y cuánto vale la normal? Vale el opuesto a la componente en esa dirección
del peso. Este es un mg componente, de tal manera de poder calcular la normal. Y hacia atrás, cuando pase por ahí, lo voy a anotar. No cambió el color, no. Hacia atrás, está el coeficiente o la fuerza de roce. Allí hicimos un ejemplo de gráfico de cuerpo libre. Veamos la pelotita. Si miramos la pelotita, que es ficticio lo que estamos viendo, porque en momento real, en algún momento la pelotita empieza a bajar la altura hasta que para. Pero ahí está idealito. ¿Idealito qué significa? Que no hay coeficiente de roce, no hay viento, no hay nada. La energía ahí se conserva. ¿Qué significa entonces? Que cuando cae, tenemos el peso, M por G. Y cuando sube, ¿qué tiene cuando sube? La fuerza de reacción hacia arriba, que en este caso es igual a la normal. Y son iguales, porque no disminuyen el tiempo. Entonces tenemos ahí el fenómeno de acción y de reacción, en donde relacionamos el peso con la normal. Y aquí, en este otro, exageramos para que entiendan que la fuerza de roce depende de los materiales, ¿verdad? Depende de los materiales y es contraria al movimiento. Esa es la fuerza de roce. ¿Ah? La fuerza de roce. Y ahí se exageró, ¿verdad?, la superficie para que vean que es bien áspera, por lo tanto el coeficiente de roce es muy grande. Y aquí tenemos un brazo en donde esta fuerza mg, esa fuerza mg se transforma, esta que está acá, este peso, cuando pase por ahí, esa se transforma en una tensión y tienen igual y distinto sentido. No hay que usar ángulo cuando se generan las tensiones, salvo que el tensor forme un ángulo respecto de la masa al punto de inicio del tensor. Bueno, ahí se definieron algunos ejemplos, ¿ya? Y ahí está para que hagan ustedes. Tenemos del 1 al 20, 10 minutitos, para que ustedes en el mono que está al lado construyan, ¿verdad?, el gráfico del cuerpo libre. 1, 2, 3, ahí tenemos, para que ejerciten. Luego lo revisamos en conjunto. Profe, por ¿Sí? mientras puede explicarle a los chicos que estaban preguntando sobre el último ejercicio que mostró al principio. Ese del peso de las dos masas colgantes. Ya, me devuelvo. Hay personas que estaban preguntando. Ya, Gracias. pero vamos a borrar primero el cosito para poder retomar el problemita. Ya, cuéntame. Era el otro problema de las masas colgantes. El del inicio. Ese. ¿Este? No, el siguiente. Ese. No, este. No, el siguiente. Ese.
No, creo que era ese. Este. Por eso estaban preguntando, que hay gente que no lo entendió en el El chat. de la decía, báscula. Sí. Lo que pasa es que el secreto está en que la báscula no se mueve. Y ahí lo vamos a explicar de otra manera según la sugerencia que tenemos acá. Mire, miremos la báscula. Vamos a colocar acá un muro, no vamos a ver esta. Ahí, colocamos un muro. Y la amarramos. ¿Ya? Amarrarla significa que es lo mismo que esté colocada, esta masa. Pero como está el muro, no se va a mover. Podemos cortar acá. Cortamos. ¿La báscula se movió? No, porque está amarrada al muro. ¿Cuánto marca la báscula ahora? Como hay una única pesa, ¿verdad? La báscula tiene que marcar 100. ¿Está bien? 100. Lo que es la masa que hay acá. 100 newtons. ¿Está claro? Por lo tanto, esta masa no existe. Está el muro y la báscula está amarrada al muro. Y marca 100. ¿Está bien? Generamos el ejercicio al revés ahora. Colocamos el muro acá. Un muro. Como la báscula no se mueve, nosotros la podemos amarrar ahí y sacamos esta. Da lo mismo que esté o no esté porque está amarrada al muro. La báscula no se mueve. Está colgada la masa de 100. ¿Cuánto marca la báscula? 100. La báscula no se mueve. Tira para allá 100, tira para acá 100 y la báscula está en 100. Por lo tanto, la báscula siempre marca o para allá o para acá 100. Si yo saco, como la báscula no se mueve, significa que tenemos en forma imaginaria dos clavos. Aquí y acá. No se mueve. ¿Y cuánto marcaba con una y con la otra báscula? 100. Eso es. El secreto está que la báscula no se mueve. Si la báscula se moviera, si se arrastrara para allá, se arrastrara para acá, sería un valor distinto. Esa es otra forma de ver esa situación. Estamos acá Profe, entonces. No interrumpan disculpe, nomás, si para eso estamos. Si la idea nuestra es que los estudiantes entiendan. en esa situación, si las masas fueran distintas, ahí marcaría, por ejemplo, si hubiera una masa de 100 y una de 150, Ahí ahí se va para marcaría. un lado todo, con báscula y todo. Ahí sí. ¿Ya? Ok. Ya, ahí tenemos del 1 al 12, para que ustedes construyan y aprendan a construir el diagrama de cuerpo libre. Si no se sabe construir el diagrama de cuerpo libre, no se pueden resolver los problemas. Entonces, esto es lo más interesante, lo más importante. Y por ahí aconsejan que use para fuerzas de peso, se dan cuenta que una fuerza, peso, color azul. Para las normales, o rojo. Para roces, magenta. Y para tensiones, verde. Yo voy a hacer algunos para ayudar la idea. ¿Ya? Yo tengo color rojo. Rojo. Acá recién dijimos, tenemos este cuerpo, esta superficie inclinada, y la normal, dijimos, es perpendicular a la dirección del movimiento. El movimiento puede ser hacia acá o hacia arriba. Por lo tanto, la normal es para allá.
perpendicular al desplazamiento. Pero se hace ahí en el medio, pero a mí me quedó chueca. Ya. Ahí tenemos la normal. Lo que tiene que ver con fuerzas de peso, azul. Vamos a ir a cambiar el lapicito para buscar el color azul. Allá está. Peso. Esto tiene una masa. Esto tiene una masa. Si hay masa, hay peso. Si hay peso, hay que colocar la fuerza G. Entonces, aquí aparece G. ¿Bien? Pero no hay nadie que me diga que si eso se está moviendo, si está ahí, está pegado, está con un clavo. No me han dicho que se mueve hacia abajo o se mueve hacia arriba. Por lo tanto, no puedo dibujar la fuerza de roce. Pero sí sé que aquí hay un roce estático, que lo tiene ahí detenido. ¿Ah? Y eso era color magenta. ¿Ah? Pero no se mueve. Sin embargo, acá están dando la intención que se mueve, porque está tirando. Por lo tanto, ya sabemos que hay una dirección de movimientos allá. De ahí lo dibujamos. Ah, pero veamos un verde. Verde extensión. Ustedes hacen, mientras tanto, están haciendo lo otro, mientras yo explico cualquier cosa acá. Aquí tenemos algo que está colgando, tensión. ¿Por qué nace la tensión? Porque hay, claro que esta cuestión de estar cambiando colores en estos menús tan chiquititos. Porque hay, aparece una tensión, porque aquí hay un MG. Un MG o peso. Ay, miren, acá abajo hay un peso. Si hay un peso, un MG, ¿verdad? Peso. Si hay un peso, MG, nacen inmediatamente, ya lo vimos arriba, estamos repitiendo, nacen una tensión 1 y una tensión 2. Nace entonces un T1 y un T2. ¿Hay superficie de referencia de movimiento? No, por lo tanto no hay normal. Bueno, y así tienen que llenar todos los que hay ahí. Profe, ¿Sí? entonces el único que tendría roce sería el 8. Los otros serían como un roce estático. No, puede ser dinámico porque se supone que está moviendo. ¿Sí? Se ve al fulano haciendo intención de tirar. Por lo tanto, yo Sí, pero supongo esto, eh, vamos a hacer el 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué color tengo en el lápiz? Verde. Ah, claro, tengo que cambiarlo por verde pura tensión. Entonces, hay que cambiar como 4 veces acá el color. Color del lápiz, peso, azul. ¿Hay peso? Sí. Porque todo cuerpo tiene un peso. Ahí está, azul. Peso. Luego, normal. La normal, por definición, siempre está porque se opone al peso. Por lo tanto, aquí tenemos la normal. Como aquí están aplicando una fuerza hacia allá, vamos a cambiar el color,
que no dice qué color, pero coloquemos nosotros un color, veamos el lápiz cuál hay, un naranjo. Como acá este señor está aplicando una fuerza para allá, ahí lo dibujé naranjo, una fuerza para allá, evidentemente nace una fuerza contraria que se opone al movimiento. Y esa tenemos que hacerla de color magenta. Y no tiene el lápiz que hay acá. No tiene, vamos a hacer café. ¿Ya? Entonces aquí abajo aparece, de hecho, cheta la fecha, aparece la fuerza de roce que se opone al movimiento en la misma dirección del movimiento. Entonces ahí tenemos el gráfico de cuerpo libre. Como tira para allá hay una fuerza, ahí aparece un roce. Si el cuerpo no se mueve y está tirando, se llama roce estático. Está pegado con cola y con un roce fuerte. Si se mueve, se llama roce dinámico. Que la fuerza que tira el viejito es mayor que la fuerza de roce que va hacia el otro lado. Por lo tanto, se mueve. Bien, miremos qué sigue. Había una página más grande para que hagan los monos. ¿Ya? Hay hartos monitos para jugar. Y ahí está la solución. Ahí tenían magenta en este, pero no. Ah, pusieron un cable. No era una barra, era un cable el que estaba tirando que vimos recién. Entonces, en vez de haber puesto la naranja, tenía que haber puesto la verde Nilo. Acá. Aquí pusieron una cuerda, no un fierro. ¿Ah? Como es una cuerda, es tensión. Por eso que está color verde Nilo según lo que indicaron. Este es el punching board, tiene cuerda arriba, cuerda abajo, verde. Esto está quieto, hay normal arriba, peso abajo. Esto está inclinado, normal hacia allá, peso hacia acá. Este otro está apoyado ahí, hay normal para allá. Está apoyado aquí, es perpendicular a la normal, hay normal para acá. Eso tiene un peso, una bola, ¿verdad? Por lo tanto, hay peso hacia abajo. Ahí está derechito. Bueno, está al lado de 8. ¿Ah? Ahí tienen la respuesta para que verifiquen. Veamos dos problemitas ahora. Lo malo que ya les puse la respuesta ahí, pero no importa, se los voy a explicar cómo funciona. Ahí tenemos un odontólogo, un ortodontista, un odontólogo nomás, ¿ya? No tiene especialidad. Bueno, allí que está tratando de hacer el odontólogo. Está tratando de empujar esos dos dientes plomo que están allí hacia adentro. ¿Por qué? ¿Por qué hacia adentro de la mandíbula? ¿Por qué hacia adentro de la mandíbula? Porque mire, este tensor que está acá, este tensor,
lo rayo ahí para que lo vean de cuál estoy hablando, ese tensor tiene una componente X. Como conocemos este ángulo, esa componente X vale ¿qué cosa? Vale el valor de la tensión, T, coseno del ángulo. Como la tensión al otro lado es lo mismo y el ángulo lo mismo, tenemos otra fuerza en X que apunta hacia el otro lado y que vale T coseno del ángulo. Son los mismos ángulos, por lo tanto se van. Esta cosa en el eje X no interviene. Nos interesa solo Y. Nos interesa solo en Y. En Y es quien está actuando para corregir los dientes. ¿Y cuáles son? Es la componente Y. Esa componente Y. Esta componente Y. Y esta componente Y hay que llevarla al punto de aplicación, al eje Y, acá. Entonces, ¿cuánto vale el empuje que tienen los dientes hacia adentro? Porque esos apuntan hacia allá, ¿verdad? Hacia adentro. ¿Cuánto vale? Es esta que está acá. Y es el lado opuesto al ángulo. Por lo tanto, vale T en I, vale T seno del ángulo. Con signo menos, porque va hacia abajo. Entonces, bien que el signo tiene sentido de orientación. Entonces las fuerzas del tensor vienen en dirección de menos, ¿verdad? El eje Y, vienen hacia acá abajo. Y son dos. Habrá que multiplicar por 2, porque si yo coloco un clavo acá, esta tira, y coloco un clavo allá, esta tira. ¿Ah? Entonces, aquí este tensor que está acá vale T seno, ¿verdad? Seno de alfa, y como está amarrado a este diente, a ese tensor y este otro tensor, y ahí junto hay algo, es 2 veces. Y ahí está el valor. Y está la dirección del vector también si quieren calcularlo con componentes. ¿Ya? Y las componentes las están sacando en función de los ángulos. Y acá se equivocaron. Determine la magnitud de la fuerza que se aplica sobre cada diente en el eje Y. Ese eje 7 no lo conozco. Ya. Preguntas. Y ahí hay otro. Profe, ¿Sí? ¿lo puedo repetir de nuevo? Es que no me quedó muy claro ¿Qué cosa? el ejercicio anterior, ese. Ese. Vamos a borrar Y todo lo que está escrito. muchas gracias, profe. Ya. Aquí están tirando. Para allá. Vamos a trabajar en toda esta esquina. Si están tirando, esto es una fuerza. Se llama ese tensor, es una fuerza. Y la fuerza es un vector. Y nos dieron a nosotros un sistema de coordenadas IX. ¿Bien? Por lo tanto, este vector T que está acá, T que se llama T, ahí está escrito, pero no lo pusieron acá para no molestar los dientes, ¿ya? T, tiene componentes I, esta, que apunta hacia abajo. ¿Por qué apunta hacia abajo? Porque si yo llevo esta componente al eje Y, acá, queda mirando hacia abajo.
Y esa es la fuerza que están aplicando al diente. Porque la componente X, que es esta, como es mismo ángulo, misma tensión, y para allá, mismo ángulo, misma tensión, se van, se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque nosotros sabemos si este punto está en equilibrio, ¿verdad? Este punto, sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X es 0. Porque tenemos una apuntando hacia allá, en el punto, y otra hacia acá que tienen el mismo valor. Por lo tanto, la suma de la fuerza en X es 0. Mientras que en Y no es 0. Porque esta que está aquí apunta hacia allá. ¿Cuánto vale? Es del ángulo 4 grados, es el lado opuesto al ángulo. Y el lado opuesto al ángulo se llama seno. Por lo tanto, la fuerza o la tensión en I con signo menos, porque va hacia abajo, es igual al valor absoluto de la tensión por el seno del ángulo. Y como son 2, habrá que multiplicar por 2. Porque hay una que se genera con esta tensión y hay otra que se genera con la tensión de arriba. En definitiva, es componer la tensión o la fuerza en X y en Y. En X se anulan y en Y se suman. Porque no olvidemos que también vamos a tener que escribir aquí abajo que la suma de las componentes de la tensión o de la fuerza en Y, en el punto de equilibrio, vale 0. ¿Bien? Pero aquí no, pues aquí se están moviendo, aquí estamos empujando los dientes hacia adentro. Entonces la suma de las dos hacia el mismo lado. Y de ahí despejamos cuánto vale. ¿Ya? Entonces, una cosa se cumple hacia un lado y la otra no se cumple. Bueno, estábamos viendo ese. Y ya llegamos a nuestro final de hora. Y nuevamente acá hay que construir el diagrama de tensión. Aquí hay una tensión. ¿Cuánto vale el valor de omega 2 que no lo sabemos? Pregunta. Tenemos el ángulo alfa. Como tenemos ángulo alfa, hay que sacar dos componentes. La componente en X y acá tenemos otro peso. Tenemos el allá un ángulo, acá tenemos otra tensión. ¿Cuánto vale? 110. Pero en el eje 10, en el eje X, vale 110 coseno de 40, porque es el lado adyacente. Y acá vale omega 2, ¿verdad? Coseno de alfa. Hay que igualar la fuerza en X. Y luego hay que igualar la fuerza en Y. Aquí tenemos 2I. La tensión de acá y tenemos la tensión del lado de allá. Tenemos 2. Entonces tenemos tensión 1 en I y tenemos más tensión 2 en I. Y acá tenemos menos omega 1. Entonces acá habría que escribir arriba menos omega 1 para hacer el sistema de fuerza en I vale 0 porque está en equilibrio. Entonces aquí tenemos la suma de las fuerzas en I vale 0. Porque está inmóvil, está en equilibrio. Eso implica T1, que va a ser de la broma 1, por seno, que es positivo, del ángulo
de 1 más, dijimos, el T2 por el seno del ángulo 2 menos el peso, omega 1 le llamarán, igual 0. Eso es lo que dice la fuerza, la materia de fuerza en igual 0. Evidente, porque estas dos apuntan hacia arriba, tiene que ser igual a esta si la paso para el otro lado. ¿Está bien? Y ahí se ven en monos, 2 hacia arriba y 1 hacia abajo. Pasamos esta para allá, tenemos 2 arriba y 2 abajo. Bueno, y ahí hay que despejar las incógnitas. Y ese se los dejo de Yapa, ¿verdad? Que también es lo mismo, pero tiene distintos ángulos. La tensión para allá, tensión para acá, peso hacia abajo. Este peso ahí está. Y este hay que descomponerlo en 2, en X y en Y, y este tensor hay que descomponerlo en 2, en X y en Y. Uno tiene ángulo 30 y el otro tiene ángulo 45. La fuerza en X es coseno va allá, habrá que restar. Y la I1 es hacia arriba, la otra I es hacia arriba, y habrá que igualarla al peso. Todos salen iguales. Ya, mis queridos estudiantes, llegamos al término de nuestra sesión. Les agradezco hayan venido. Espero tengan un lindo fin de semana. Gracias, profe, igual tú. ¿Sí? Que la pasen bonito. Cuídense, que el cuidado de ustedes también rebota a la familia. Carretes solo online. Chelitas virtuales. No marean esa. ¿Ya? Y pórtense muy bien. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profesor. Chao para todos. Chao, profe. Chao.